Buenos días hermanos, gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más compartiendo contigo la palabra de Dios. Te saluda tu amigo y hermano, Marco Delgado, quien te dice que tú eres muy especial. Saludo a todos los hermanos y a todas las hermanas y desearles un feliz día. Ayer fue el Día de las Madres. Entonces, desearles un feliz día a todas las mamás de Costa Rica y del mundo entero, todas las naciones que celebraron el Día de la Madre. Felicidades, gloria al Señor. Pero más felices vamos a ser en esta mañana porque vamos a compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Domingo a las 10:15, miércoles a las 8:15, domingo a las 10:15. Así es como estamos compartiendo la palabra de Dios. La iglesia, el despertar de la gracia. La iglesia despertar de la gracia está ubicada en San José Centro, acá en Costa Rica. De Acueductos y Alcantarillados, allí en el Paseo de los Estudiantes, también conocido como el Boulevard Chino, 100 metros al sur y 225 metros al este. Ahí nos reunimos todos los domingos, solamente los domingos a las 10 de la mañana. Así es que sería un placer y un gusto que nos pudieses visitar un día allí a nuestro lugar de reunión los domingos a las 10 de la mañana. Para nosotros sería un privilegio y un placer saludarte y estrecharte la mano y decirte que eres especial, muy especial. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a ver un tema muy importante, hermanos. Mire, para mí este es un tema muy importante. Andamos allí en YouTube algunos estudios, predicaciones. Tú puedes también abrir allí en YouTube, Iglesia Despertar de la Gracia, y puedes ver allí todos los videos que hay acerca de la palabra del Señor, estudios de la palabra del Señor, tanto por tu servidor y por nuestro hermano Chico, que lo conocemos como Chico, y los estudios de Manuel Porras. Son estudios excelentes los que andan allí en la web. Yo te invito para que puedas entrar allí y ver, estudiar con los hermanos los estudios que ahí tenemos, las enseñanzas, las predicaciones para la gloria del Señor. En esta mañana vamos a ver un temita muy importante que se llama acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira qué importante. Hay un versículo aquí en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Tengo una Biblia aquí a la par mía, que es una Biblia purificada. Entonces te lo voy a leer aquí en 1 Corintios 2, 1 Corintios 2:13. 2:13, capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 13. Dice así en la palabra del Señor: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es como se llama el tema. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué bueno sería que pudieras tomar nota de los versículos que vamos a estar citando en el estudio. Te voy a leer este mismo versículo en esta Biblia. Es una Biblia que lo dice un poquito diferente, pero es lo mismo. Dice así en esta Biblia, el versículo 13: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. Escucha, esta es la Biblia purificada, Dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me gusta mucho cómo lo dice aquí en esta Biblia purificada. Hay otro versículo que quiero compartir contigo, mi querido hermano, hermana, amigo. Juan 6:63. Juan 6:63.
Son pasajes de la palabra del Señor que vamos a estar compartiendo en esta mañana en el tema acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13 y Juan 6:63 dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira, otra vez te lo voy a volver a leer. El espíritu es el que da vida. ¿Quién da la vida? El espíritu. El espíritu es el que da la vida. Entonces dice aquí el versículo 63, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado. Y no solo las que el Señor estaba hablando en los días de su carne, aquí cuando está conversando en este momento con los judíos. Las palabras que yo os he hablado, desde Génesis capítulo 1 hasta el último versículo de la Biblia, el Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son solamente las que Él está diciendo en ese momento. Ya en otras ocasiones hemos visto, y yo sé que tú lo conoces, que todas las cosas fueron hechas por Él. Por el poder de la palabra de Él fueron hechas todas las cosas. Nada de lo que hay sin Él fue hecho, dice la palabra de Dios aquí mismo en Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 y Hebreos 11:3. Dice que por la fe entendemos haber Dios creado todas las cosas por el poder de la palabra. Acuérdate que Él es la palabra, Él es el creador de todas las cosas. Y todas las palabras que Él ha hablado hasta hoy a través de este libro que conocemos la Biblia, Él dice aquí en Juan 63, las palabras que yo os he hablado, mira, dice, son espíritu. Otra vez se lo leo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, como vamos a ver, como estamos viendo más bien en el tema en esta mañana. Como estamos viendo en el tema en esta mañana, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En la actualidad hay muchas, yo diría todas las denominaciones que hay, todos los que predican, todos los que enseñan, acomodan la ley a lo espiritual, pero la ley no es para lo espiritual. Lo que es para lo espiritual es el espíritu de la ley, no la ley. La ley fue dada para la carne, no para el espíritu. Mira lo que dice Hebreos 9:10. Vamos hermanos, de estos versículos hay muchos que podemos ver, pero el tiempo no nos da. Pero esto es de lo que trata la iglesia, el despertar de la gracia. Esto es la enseñanza, esto es los estudios, esto es el discipulado que damos día a día, domingo a domingo. Ahora domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Este es el discipulado. La ley no fue dada para el espíritu, la ley fue dada para la carne. Lo que fue dado para el espíritu fue el espíritu de la ley, como lo vamos a ver ahora. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice aquí en Hebreos capítulo 9. El versículo 10 dice así, Hebreos 9:10. Dice Hebreos 9:10, ya que consiste, está hablando de la ley, está hablando del tabernáculo, de todo lo que se hacía allí en el tabernáculo. Pueden leerlo, todo el libro de Hebreos, de eso es lo que trata, de lo que se hacía en el tabernáculo, de los sacrificios, de los holocaustos, etc. Eso era de lo que trataba, eso es de lo que trata el libro de la ley. Y mira lo que dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. ¿Te das cuenta? Otra vez te lo voy a repetir, ya que consiste todo esto que se practicaba aquí en el tabernáculo, todo lo que se hacía, dice el versículo 10, que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Todo esto fue impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas, dice Hebreos capítulo 9, versículo 10.
ordenanzas, abluciones acerca de la carne. Esto era para la carne, la ley era para la carne. La ley como letra, que vamos a verlo ahorita, la ley como letra fue para la carne. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, más bien Gálatas capítulo 3. Estos versículos y estos pasajes es muy importante apuntarlos o memorizarlos o para que tú les puedas dar continuidad en el estudio, porque es muy importante. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Note lo que dice el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Escuche, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, los de Galacia, las iglesias de Galacia habían escuchado el mensaje de la fe por boca del apóstol Pablo. Habían escuchado la predicación, habían escuchado que Jesucristo había muerto en la cruz de Calvario, que había sido sepultado y que había resucitado. Al tener fe en esa muerte, sepultura y resurrección, quedaron justificados. Pero ¿qué pasó? Que allí venían algunos judaizantes. Los judaizantes como los que hay hoy en la actualidad, que quieren observar todas las costumbres de la ley. Y comenzaron a decirle a los galacianos, está bien, ustedes creen, pero tienen que circuncidarse. Tienen que observar las costumbres de la ley. La ley no fue dada para el Espíritu. El apóstol Pablo dice, ustedes comenzaron bien oyendo la palabra de Dios por la fe. Ahora comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. Acabar en la carne es estar en las obras de la carne. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, aquí mismo. Gálatas capítulo 5, el versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Porque estos judaizantes andaban por todas estas regiones de Galacia, tratando de judaizar a los gentiles. Y la forma de judaizar a un gentil es circuncidándolo. Todo el que se circuncidaba en aquel tiempo, era un prosélito judío. Dice el Señor, dijo en Mateo capítulo 24, vosotros escribas y fariseos, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Prosélito es discípulo. Y una vez hecho, lo convertéis 2 veces más hijo del infierno. Mira lo que era la ley, porque la ley era para la carne, no para el espíritu. Nosotros tenemos que acomodar el espíritu de la ley a nuestro espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice la palabra del Señor. Y acomodando lo espiritual a lo espiritual no es andar conforme a la ley en la carne, es andar conforme al espíritu, es servir a Dios con la mente, es servir a Dios con los pensamientos, es servir a Dios con el corazón. No lo que yo pueda hacer con este cuerpo para agradar a Dios, sino lo que yo pueda hacer con mi mente creyendo el evangelio de Dios. Mira, y lo podemos hacer todo porque ahora vamos a ver que tenemos la mente de Cristo para eso. Y somos un espíritu con Él. No una carne con Él, somos un espíritu con Él para la gloria del Señor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Allí a la par de Gálatas está Efesios, está Filipenses capítulo 3. Dice aquí el apóstol Pablo en capítulo 3 versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Escuche, no teniendo confianza en la carne. No podemos tener confianza en la carne porque la ley es la que obra en la carne. Y la ley que obra en la carne es letra.
Y esta letra que es ley, que obra en la carne, es jactanciosa. Otra vez te leo el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, escucha, en espíritu, no en carne, en espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe qué es lo que pasa con todos los que hoy enseñan que hay que observar la ley, que hay que observar la Torah, que hay que hacer Torah, que tenemos que guardar los mandamientos? Mira, los mandamientos no los guardamos en la carne, los mandamientos no los practicamos en la carne, la ley no la practicamos en la carne, practicamos el espíritu de la ley en nuestro espíritu, gracias a Dios por Jesucristo. Ahora lo vamos a ver. Quien acomoda lo espiritual a lo espiritual, quien acomoda el espíritu de la ley a nuestro espíritu, es Cristo en su resurrección. Es Cristo en su resurrección. Por allí en los videos de YouTube anda un tema de nuestro muy amado hermano Chico que se llama Los enemigos de la resurrección. Yo te aconsejo para que tú lo escuches. Los enemigos de la resurrección. Porque es en la resurrección donde Cristo nos dio vida. Es en la resurrección donde Cristo resucitó nuestro espíritu. Dice que resucitamos juntamente con Él. Resucitamos juntamente con Él. Él nos dio un espíritu nuevo. Él nos dio un espíritu santo. Él nos dio una mente santa. Él nos dio un corazón santo. Y acomodamos el espíritu de la ley a este espíritu. Lo fusionamos. Somos un espíritu con el Señor, dice la palabra de Dios. Por eso es que Filipenses capítulo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Escucha, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué no hay que tener confianza en la carne? Porque ahí es donde opera la ley. La ley opera en la carne, como lo dice Romanos capítulo 3 versículo 10 que acabamos de leer aquí. Y te lo voy a volver otra vez a leer. Romanos capítulo 3 versículo 20, Romanos 3:20, donde dice así: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Ninguna carne. Hay otros dos versículos que vamos a leer. Se encuentran en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vámonos ahora a Romanos capítulo 2. Dice el versículo Romanos capítulo 2 versículo 28. Dice Romanos 2:28. Vamos a ver qué nos dice Romanos 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Escucha, hermano, oído. Hay que poner oído, hermano, a la palabra del Señor y poner también sabiduría cuando nosotros leemos. Dice el versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente, no es judío el que lo es en la carne. No es judío el que lo es en la carne, dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Escucha el versículo 28, que se hace exteriormente en la carne. Dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, en el espíritu. En el espíritu. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mira, hermano, no quiero insultar tu inteligencia, pero voy a volverte otra vez a leer los dos versículos. Casi siempre me gusta repetir, hermanos, lo que leemos y repetir lo que leemos porque es bueno para nosotros. Es importante poner el oído a trabajar en lo que tú oyes, y la vista, la mente, el corazón, en el espíritu, en lo que leemos, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si esto hicieran todos los judaizantes de la actualidad y los que han pasado por esta tierra, si hubieran puesto atención a estos dos versículos y a lo que dice Romanos 3:20 y a lo que dice Gálatas y a lo que dice Filipenses 3, si hubieran ahorrado un montón de problemas. Pero claro, hermano querido, esto no es del que quiere ni del que corre.
En esta mañana puede ser que me esté oyendo 1 millón de personas. Eso es irrelevante para mí. Con 1 yo me conformo. Con 1 me conformo. Con 2 también y con 3 hasta allí. Porque Él dijo, donde hayan 2 o 3, allí yo estoy. Y yo quiero estar donde Él está. Y yo quiero trazar bien su palabra. ¿Para qué tener un millón de seguidores si ninguno entiende lo que es ni la ley, ni la gracia, ni la letra? Si ninguno entiende lo que es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si me escuchan hoy en la mañana y ahora a la 1 de la tarde ya se les olvidó todo este asunto del estudio. Pero a los que Dios llama día a día, a los que Dios llama les interesa este tema. Porque les interesa trazar bien la palabra del Señor. Mira lo que dice Romanos 3:28. No es judío el que lo es exteriormente. Escucha, judío. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No es judío el que lo es exteriormente, en la carne. Te puedes tapar la cabeza, te puedes poner una solapa, puedes ponerte un bastón, puedes tener aquí atrás el candelabro, puedes hacer un montón de cosas. No es judío el que lo es exterior. Quítate todo eso, porque judío, el verdadero judío, es el que lo es en lo interior, en el espíritu, no en la carne. Lo que tú estás haciendo con todo eso es llevando la letra de la ley a tu carne. Estás practicando la letra y no estás practicando el espíritu. El verdadero sentido de la Torah es el espíritu. Las palabras que yo he hablado, las palabras que Dios habló cuando hizo la tierra, las palabras que Dios le habló cuando le habló a Noé, las palabras que Dios le habló a Moisés cuando le dio la ley, son espíritu y son vida hasta el día de hoy y por la eternidad, porque esta palabra de Dios es eterna. La espiritual, esa es la que permanece para siempre. Cuánto yo quisiera que usted me pudiera entender. Y yo sé que los entendidos van a entender, gloria al Señor. Pero yo decía, Señor, yo deseo que todos entiendan, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo quiero, sino lo que tú. No es judío el que lo es exteriormente, afuera, en la carne. No es cómo te vistas, que te pongas, cómo caminas. No es exteriormente. La circuncisión no es exteriormente en la carne. No es en la carne. No es en el prepucio. No es allí la circuncisión. Dice el versículo 29, es judío el que lo es en lo interior, adentro, es en la mente, es en los pensamientos, es en el corazón. Es judío, dice el versículo 29, el que lo es adentro, en el corazón. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en la letra, no en la letra de la carne. Mira que ahí lo dice la palabra de Dios, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es la del corazón, en espíritu, escuche, no en letra. La verdadera circuncisión es la que dice Pablo en Filipenses 3. En Filipenses 3, creo que no lo leímos, pero es muy importante leerlo porque es el versículo que sigue. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu. El verdadero judío, la verdadera circuncisión es la que se hace adentro, no afuera. Lo de afuera para nada aprovecha. ¿Qué pasa con la ley que había que practicar afuera? ¿Qué pasó con esa ley? ¿Qué pasó con esa letra? Veamos a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice el versículo 6. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Escucha lo que dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escucha, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escucha, no de la letra. No somos ministros de la letra, somos ministros de un nuevo pacto. La palabra nuevo pacto quiere decir que somos ministros de la gracia.
que somos ministros del Espíritu. Un nuevo pacto es que somos ministros de la gracia y que somos ministros del Espíritu, porque no estamos bajo la ley, como lo vamos a ver ahora, sino bajo la gracia. Y la gracia donde funciona es en nuestro espíritu, no en la carne. Dice 2 Corintios 3:6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escucha, no de la letra. En cualquier Biblia de estudio, en todas las Biblias de estudio que tú puedas consultar este versículo 6, donde dice letra, allí te va a dar o un numerito o una letra y te va a guiar al margen de la Biblia o al pie de la página, al margen de la página o al pie de la página. Y ese numerito vamos a decir que es 4. Entonces donde dice letra hay un numerito que se llama 4. Vemos al pie de la página 4, dice ley de Moisés. O vemos al margen aquí de la Biblia ese mismo numerito, el 4, dice ley de Moisés. Hay unos que traen aquí al margen, otros al pie. Pero la palabra letra es la ley de Moisés. La letra donde opera, la letra donde trabaja es en la carne, mi querido oyente. La ley no fue dada para el espíritu, aunque ahora lo vamos a ver. Dice Romanos 7:14 que la ley es espiritual. Dice que la ley es justa, la ley es santa, la ley es buena, pero cuando se aplica legítimamente, cuando acomodamos el espíritu al espíritu, eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando la acomodamos la letra de la ley a nuestra carne, mira lo que es todos los que viven bajo la ley, letra, viven en un estado emocional negativo. Todos los que están viviendo bajo la letra, todos los que viven bajo la ley en su carne, están viviendo un estado emocional negativo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a los que observan la ley, porque la ley produce muerte, la ley es un ministerio de condenación, la ley da conocimiento de pecado, nada perfeccionó la ley, fue una añadidura hasta que viniese la simiente. Eso enseña la palabra de Dios. Mira, hermano, en esta mañana yo te estoy dando una luz para que tú puedas continuar estudiando esta palabra. Romanos capítulo 7. Lo que yo quisiera darles en esta mañana, el tiempo es muy corto, pero esto es lo que trata, ya te dije. Hay un tema de nuestro muy amado hermano Manuel Porras, un ministro competente de la iglesia, que se llama obras versus carne. Obras versus carne o obras versus ley. Mira, es un tema muy bueno. Fe, obras. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Los enemigos de la resurrección de nuestro muy amado hermano Chico, un ministro competente, puedes verlo, puedes consultarlo allí y analizarlo con la palabra de Dios. Analicemos lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a la letra. Escúchame, cuando dice aquí Romanos 7:4, a lo que hemos muerto es a la letra. La ley es espiritual. Nosotros morimos a la letra. No somos ministros competentes de la letra. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, del espíritu. Ministramos al espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice aquí Romanos 7:4 que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Escúchalo, lo que sucedió en esa cruz. Cuando Cristo murió, ahí morimos a la ley, a la letra, mediante ese cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Cuál es el otro? El que resucitó de los muertos. El que resucitó de los muertos no tiene nada que ver con la letra. El que resucitó de los muertos tiene que ver con la ley, pero la espiritual, la que es buena, la que es justa, la que es santa, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El que resucitó de los muertos nada tiene que ver con la ley de las obras, nada tiene que ver con la letra. Mira lo que dice Romanos 7:6. Romanos 7:6, aquí mismo dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya lo dijo el 4, morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora estamos libres de esa ley.
Somos libres. Dios nos libertó mediante el cuerpo de Cristo de esa ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mira, lo que murió en la cruz y lo que nosotros morimos en la cruz fue el régimen viejo de la letra. La ley es letra. La letra mata. La letra es un ministerio de condenación. La letra es un ministerio de muerte. Por eso los que viven en esa ley y los que viven en esa letra, todos los que allí viven, tienen un estado emocional negativo. Viven en un estado emocional negativo. Escucha. Viven en un estado emocional negativo. ¿Por qué? ¿Por qué viven en un estado emocional negativo? En un estado emocional espiritual. Cuando yo te hablo de emocional, te estoy hablando espiritualmente. Espiritualmente viven por el suelo. ¿Por qué? Porque son noticias, porque son malas noticias. Son malas noticias. La ley da conocimiento del pecado. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Lo dice aquí Romanos capítulo 7. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Por la ley soy muerto para la ley. Yo por la letra soy muerto para la letra. Lo que murió fue la letra. La letra es lo que murió. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Romanos 7, 4 y 6 dice que morimos a esa letra. Ahora servimos bajo un régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? El del Espíritu. Escucha, mi querido oyente, nosotros no buscamos llevar fruto para una organización. Nosotros no buscamos llevar fruto para una denominación. Nosotros no buscamos fruto para nosotros. Nosotros lo que buscamos es fruto para Dios. Que tu fruto sea para Dios. Otra vez te quiero leer Romanos capítulo 7 versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Escucha el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermano querido, lo que yo busco es que tu fruto abunde en abundancia para Dios. El Señor Jesús lo dijo así: separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros tenemos que producir frutos para el Señor de gloria. Y el mejor fruto que podemos ofrecerle al Señor de gloria todos los días es no andando en la ley, en la letra, sino andando en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay un versículo aquí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3 versículo 31. Versículo 31. Romanos 3:31 dice así: luego por la fe invalidamos la ley. Mira, de aquí se agarran, no solo de este versículo, hay un montón de los que se agarran los judeocristianos. Los judeocristianos. ¿Ah? Ve, mire lo que dice aquí: la fe no invalida la ley. ¿Ah? Luego por la fe invalidamos la ley, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero esta ley que está hablando aquí no es la letra. La fe no confirma la letra. La fe confirma el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el que se fusiona con la fe. El espíritu de la fe es el que se fusiona con el espíritu de la ley. Entonces ahí la fe no la abroga, sino que la fe la cumple. Dice en ninguna manera, sino que la confirma. Dice aquí en esta Biblia purificada, el versículo 31. Luego deshacemos la ley por la fe. La ley es espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. La fe no deshace
la ley, el espíritu de la ley, la fe no la deshace. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él, porque las palabras que él ha hablado desde Génesis son espíritu, y son vida, son las que se fusionan con nuestro espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual para la gloria del Señor. Claro, este tema, hermanos, es muy grande. Este tema es muy grande, este tema es muy profundo. Vamos a concluir con una lectura de Colosenses, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Aquí vamos a concluir en esta mañana. Dice así, Colosenses capítulo 2. Dice el versículo 11. Colosenses 2:11, sí está bien. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano. Escuche, con circuncisión no hecha mano. Oído, hermano, oído. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escuche. Otra vez el 11, en él también fuisteis circuncidados. Acuérdense que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Cuando el Señor murió, fue sepultado y resucitó, ahí, hermanos, sucedió algo extraordinario. Algo extraordinario en esa muerte. A la resurrección ocurrió algo maravilloso, y eso maravilloso, extraordinario fue que fuimos circuncidados de la letra de la ley, y ahora estamos en lo verdadero, estamos en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, al clavarlo allá en la cruz juntamente con Cristo, al morir a la ley de los mandamientos, a morir a la ley de los preceptos que actúan en la carne. En la cruz nosotros morimos a eso y resucitamos. Ahí fue la circuncisión. Morimos a la carne, morimos a la ley y somos resucitados en espíritu, una nueva creación para la gloria del Señor. Eso lo dice el versículo 11. Dice el versículo 15, el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, mire, y clavándola en la cruz. La letra era el acta de los decretos que había contra nosotros. La letra la quitó de en medio, la letra la clavó en la cruz. Morimos a la ley, morimos a la letra mediante el cuerpo de Cristo. Fuimos circuncidados, ahora nacimos otro. El espiritual, el verdadero, donde acomodamos lo espiritual a lo espiritual para la gloria del Señor. Tú no eres carne, en carne tú no tienes que guardar nada, tú eres espíritu. Y dice 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual no se puede acomodar a la carne. Mira lo que les pasó a los Gálatas. Comenzaron espiritualmente bien, pero vinieron los judaizantes y se iban a pasar a la carne. Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora os volvéis a la carne. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Recibiste el espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? Hagamos un análisis en esta mañana, mi querido oyente. ¿Estamos en las obras de la ley o estamos oyendo por la fe? Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nuestra confianza para hablar está en la palabra del Señor. Nuestra confianza para hablar está en la palabra del Señor. Recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo, la enseñanza de Cristo. Dios nos guía a través del Evangelio, a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia, es la mente de Cristo, la mente de Dios. Y Dios quiere guiarte bien. Dios no quiere que tú tengas este ministerio de condenación. Dios no quiere que tú estés en el ministerio de confusión. Un ministerio que te da conciencia de pecado, de muerte.
Un ministerio que te trae malas noticias. Todos los que viven bajo la ley, la letra, viven en un estado emocional negativo porque son malas noticias. No vivas en esas malas noticias. Pásate a las nuevas si Dios lo permite hoy. Si crees, hoy vas a ser libre de la letra, de la ley que obra en la carne. Y de aquí en adelante vas a comenzar a vivir en el Espíritu. Oh, el que está en el Espíritu, nueva creación es. Ninguna condenación hay para los que andamos en el Espíritu. Los que andamos en el Espíritu tenemos vida y paz. Mira, y ahí sigue la lista. Y vamos a continuar con estos temas para la gloria del Señor. Te recuerdo, domingo 10 y 15, miércoles 8 y 15. Eres muy especial. Eres un espíritu perfecto en Cristo Jesús para la gloria del Señor. Bendecidos.